Vimos el tratamiento. Tratamiento de angina inestable estábamos viendo. Ok, ya vimos lo que es la angina estable. En este caso, y la angina inestable, para ser más específicos, con toda la razón. ¿Qué diferencia tendrían en cuanto a lo que es la etiología? La angina estable y la angina inestable. Vamos a preguntarle a Cocún Buenfil. ¿Qué diferencia tendrían en cuanto a la etiología? Vamos a hacer un breve repaso para que no nos vayamos confundiendo. ¿Puedo participar? Adelante, Zuleima, claro que sí. Bueno, en la angina de pecho, pues, estable, pues, más que nada, pues, va a ser como que similar y que van a aparecer, pues, episodios previos o posteriormente al dolor de pecho. Y, pues, ya la inestable, pues, esto se va a dar igual dolor, pero es, pues, poco y se va a dar más que nada en cuanto a la persona, pues, esté en reposo. Ok, eso que mencionas es igual, es algo muy relevante. La angina estable, recordemos que tiene una etiología más de obstrucción, pero no una obstrucción aguda, como dice, sino es una obstrucción transitoria. Recordemos que tiene una mezcla de lo que es un factor anatómico, que son las placas de ateroma, y un factor fisiológico, que es la vasoconstricción coronaria. Mediante esto se lograba producir isquemia, solamente cuando hacíamos esfuerzo. De hecho, si recordamos, otro nombre de la angina estable es la angina de esfuerzo. Entonces, esa es una causa, digamos, directa, es justamente que se presenta cuando hay esfuerzo. La angina inestable, si recordamos, esta no tiene relación directa con el esfuerzo. Recomendamos el reposo, pero porque la actividad física incrementa el gasto miocárdico, pero no porque sea la causa. Aquí es más una placa vulnerable. Vemos que la placa vulnerable, de manera indirecta o directa, produce trombos, o sea, un proceso obstructivo, sí es 100% agudo. Aparte de que durante este proceso se generaban lo que es un proceso procoagulante masivo por el daño endotelial. Y en cuanto al tratamiento, Randy, vamos a preguntarle a Randy primero, ¿cuál sería la diferencia del tratamiento en sí? Estable. Igual habíamos visto que se le podía, para el dolor, se le podía dar eh, algún opioide, pudiese ser, como era el tramadol, igual. Ok, ese es parte pero en el tratamiento endorfina. primario. En el tratamiento primario, las bases del tratamiento en sí para la patología y no para el dolor específicamente, ¿qué diferencia habría? Cualquiera puede participar también. Tratamiento primario básicamente va a ser el reposo en el angina estable porque pues no necesita algo como fármacos. Ok, y en ese caso, ¿qué fármacos daríamos para mejorar la patología, Natalia? Beta bloqueadores y calcio antagonistas. Sí, podemos dar fármacos en general que puedan disminuir el consumo de oxígeno simplemente, como los que menciona Yulisa, y pues los antiagregantes. El angina inestable, pues vamos que ya un poco más allá, aquí ya lleva un tratamiento, como dice Interian, ASA, pues es un antiagregante. Daríamos ya lo que es vasodilatadores, vamos a comenzar también ya directamente con lo que es la nitroglicerina, si no me recordamos, y también influirían lo que es los betabloqueantes, que son fármacos que disminuyen el consumo de oxígeno. Vamos a dar anticoagulantes, aquí sí de forma directa. Vamos a dar también de manera directa tratamiento para lo que es la estabilización de la placa vulnerable, como los estatinas, como los IECAS, son antiinflamatorios, pero recordemos que son otro tipo de antiinflamatorios citotóxicos. Y por último, vamos a darle
fármacos que puedan ayudar a prevenir la formación de coágulos más adelante. Y el tratamiento intervencionista. Hoy vamos a avanzar ya un poco más. Vamos a quitar esto, porque supone que ya lo dominamos. Vamos a entrar entonces con lo que viene siendo ya el infarto miocárdico. Todas esas patologías que estamos viendo hasta ahorita son solamente patologías del lado izquierdo del corazón. Más adelante vamos a ver las patologías que van a ser del lado derecho. Entonces vamos a tratar de no perdernos en el curso, y si nos perdemos, mencionarlo en el momento para poder orientarnos otra vez, que no se atrase nadie. Ok, pues para empezar, el infarto miocárdico ya va a ser una evolución más agresiva. Puede considerarse incluso una evolución más adelantada de lo que es la angina inestable. Dijimos que será por trombo. En este caso también es una obstrucción, una insuficiencia coronaria parcial absoluta. Vamos a ponerlo aquí así. Ponerle aquí absoluta. Esta insuficiencia coronaria absoluta se va a caracterizar principalmente por la formación o la aparición ya directamente de necrosis. Dijimos que si no había necrosis, entonces no era un infarto. En este caso sí ya va a haber necrosis, y pues esta va a ser la causa de, lo que diferencia de las demás patologías isquémicas. En este caso podemos encontrar dos tipos de infarto, que eso ya los habíamos mencionado, o mejor dicho, vamos a presentarnos en cuanto a profundidad o en cuanto a extensión. Si hablamos de profundidad, ya habíamos mencionado que pueden ser subendocárdicos, cuando pues está más cercano de lo que es el endocardio, es un infarto cercano a lo que es el endocardio directamente, o bien puede ser subepicárdico, si estaba cerca de lo que es el área subepicárdica directamente, o bien puede ser de todo el muro, se llama transmural. En estos casos, los infartos transmurales van a ser representados como prácticamente todo el grosor de lo que es el miocardio en sí. Vamos a poner una imagen, ya lo vimos, pero vale la pena recordarlo. Ok, entonces vamos a poner esta diferencia principal, vamos a poner de esta manera. Ahora, eso es en cuanto a la profundidad. Ahora vamos a explicar algunos puntos principales de lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, en este caso, pues si nos damos cuenta, sería, vamos a ponerlo aquí como la hacen, sería el subendocárdico, como aquí lo muestra, cerca de lo que es el área endocárdico, o sea, la cara más interna del corazón. Pues es un transmural porque abarca todo, vemos desde adentro hasta afuera o viceversa, como lo queramos ver. Y en este caso, el subepicárdico sería solamente el área cercana al epicardio de manera directa. Ahora, esa es una forma de extensión, de expansión. Cuando vemos que es hacia lo profundo, se le llama de manera directa área de expansión. Así determinamos. Ahora, hay otra forma también de valorar esto, que vendría siendo ya no en cuanto a lo profundo, sino en cuanto a la cantidad de área superficial. Vamos bueno, en este caso pues estamos viéndolo en cuanto a la penetración de la pared. Ahora podemos ver qué tanto de la pared está siendo afectado. Por ejemplo, en todo esto se le llama que ya hay extensión, digamos que es en cuanto a la superficie. Aquí no nos vamos a basar directamente en cuanto a la profundidad, sino en cuanto a superficie de extensión, y eso justamente se va a llamar así como lo escuchamos. Área de extensión. De manera directa. Vamos a tener igual otro criterio para estar valorando. Vamos a ponerlo por acá.
Y el otro criterio para tener en cuenta es que si abarca de aproximadamente un 8% de daño, ya comienza a haber cambios en lo que es la eyección. Normalmente cuando el corazón late, ya habíamos comentado que vamos a presentar pues una salida de cierta cantidad de sangre, debe ser bombeada, y esto se llevaba a cabo por lo que es la relación directa entre la fuerza de contracción, la frecuencia de contracción, que viene siendo la frecuencia cardíaca, el volumen que estamos bombeando y las resistencias periféricas, que esto se va a reflejar como un gasto cardíaco. Si disminuye la fuerza de contracción, como haría en estos casos, entonces se vería sacrificado lo que es el volumen. Si el volumen va a ser afectado de manera directa, dependiendo de cuánto vayamos, digamos, afectado. Si es a partir de que 8% de daño miocárdico, vamos a observar que ya comienza a haber una disminución abrupta del área del volumen de eyección. Digamos que después del final de la diástole, debe de haber aproximadamente un 100% del volumen total. De ese volumen total mínimo, el 60% debe ser expulsado en cada latido. Eso se le llama fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y pues el área, el porcentaje resultante que no fue bombeado se le llama volumen residual. En este caso, después del 8%, comienza a disminuir Ahora, suponiendo que ya hay un área de extensión del 15%, ya habría ya un daño significativo y va a disminuir considerablemente lo que es el volumen de eyección, porque no está trabajando. Resulta que si nosotros tenemos un área de extensión relativamente grande, por ejemplo, en este caso, toda esta área que está así, principal, va a comenzar a adelgazarse. Lo primero que va a ocurrir es que se van a romper las fibras musculares, liberando mioglobina y troponina. Entonces, si nos damos cuenta, va a disminuir el grosor de la pared. Lo que va a hacer, o el resultado de esto, es que va a tener una contracción irregular y el corazón de manera indirecta va a comenzar a hipertrofiar la zona que sigue viable, y esto reduciría significativamente el volumen de eyección en cada latido. Cuando ya ocurrió que el infarto ya cicatrizó, porque pues realmente la parte infartada es difícil que se pueda recuperar, entonces todo este lugar que está así dañado, que ya se disminuyó la pared, comienza a tener infiltrados de colágeno, así como el que ve en hipertrofia patológica, pero este colágeno lo que va a hacer en sí es recuperar la pared para que no haya una desproporción. Claro, al ser tejido fibrótico, pues no va a tener tampoco características contráctiles, ni tampoco va a tener características de conducción, ni de nada. Va a ser solamente tejido de sostén. Pero esto lo realiza para que pueda comenzar a disminuir considerablemente la hipertrofia de los lugares que eran resultado de manera indirecta, y pueda volver a recuperar su área de extensión. Entonces, ¿qué va a pasar en esto primero? Cuando ya tenemos el área que fue dañada aquí en esta parte, vamos a volver a dibujarla. Cuando tenemos esta área que fue necrosada, lo primero, pues como va a disminuir el volumen, vemos que pues está siendo hipertrófico, lo que va a hacer el corazón es iniciar el mecanismo de Frank Starling. Si recordamos, el mecanismo de Frank Starling dice que produce una relajación extra de las paredes ventriculares para poder llevar a cabo una eyección pues lo más cercano a lo normal. Esto lo hace con el fin de mantener, ahora sí, el flujo del gasto cardíaco. Entonces, por eso, cuando ya hay más de 15% de área de extensión y está ocurriendo esto, vamos a incrementar el volumen. Vamos a tener un incremento del volumen y la presión diastólica. Esto lo va a hacer, ya dijimos, porque pues está activando el mecanismo de Frank Starling. Así es como lo describe el libro. Podemos quitar todo esto y poner de manera directa inicio del mecanismo de Frank Starling.
que vendría siendo exactamente lo mismo, solamente que ahora ya estamos justificando el por qué ocurre esto. Esa es la diferencia principal que habría. Ahora, después de esto es cuando apenas hay el 15% de daño. O sea, ¿qué pasaría si hubiera más? Pues resulta que después del 25% ya comienza a haber falla cardíaca. Aquí recordamos, no es 25% de profundidad, sino de daño en cuanto al área de extensión. Entonces ya comienza a haber una falla cardíaca, pues en este caso estamos hablando del ventrículo izquierdo, entonces falla cardíaca izquierda. Y cuando ya llegase en algún motivo, que esperemos que no lo encontremos pronto, un 40% de área afectada, entonces en estos casos se va a reflejar con un choque cardiogénico. Choque, pues ya dijimos que es la incapacidad del corazón, bueno, incapacidad del cuerpo para llevarte este oxígeno a todos los tejidos. No es que haya muchos tipos de choque, porque que a veces decimos choque polémico, choque hemorrágico, choque de cardiogénico. Bueno, no es que sean diferentes tipos de choque, sino lo único que hacemos referencia es a la etiología. En este caso, como la causa es el corazón, sería un choque cardiogénico. Esa es la justificación del por qué se presenta y va a ir muy directamente proporcionado de acá. En este caso, pues tendrá como un 30% y con eso ya tiene un daño completo. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso tuviese un área dañada de un 50%? O sea, prácticamente toda esta zona estuviera necrosada. Pues entonces el corazón ya no va a contraerse, ya no va a tener esa capacidad contráctil que debería, ni siquiera la cercano. En ese caso es por lo mismo que se produce una falla cardíaca. De hecho, ya más adelante en el tema vamos a ver otro subtema que es el síndrome de muerte súbita, que viene siendo infartos masivos, ya sea que más del 60%, o bien que abarque más de los dos ventrículos, y en estos casos pues se va a representar una muerte prácticamente en la primera hora, o sea, casi instantánea, que es lo más habitual que ocurre, por ejemplo, cuando es que se infartó y se murió de repente, o sea, no alcanzó a llegar al hospital. Eso es justamente un fenómeno de muerte súbita. Entonces vamos a, ya que tenemos en cuenta esto y los principales, puntos clave, vamos entonces a ir directamente, ahora sí, con lo que viene siendo criterios diagnósticos. Para empezar, la clínica que va a manejar esta patología, pues va a ser muy similar a todas. Prácticamente todas las anginas o cardiopatía isquémica producen dolor precordial. Dolor precordial típico que llevaba, pues bueno, iba a ser dolor en el pecho, de tipo retroesternal. Ese dolor se iba a tener irradiación hacia el hombro ipsilateral, hacia el izquierdo, parte izquierda del cuello, una quijada, del lado izquierdo también, el brazo y codo izquierdo. Puede ser como calambre, ya dijimos, pacientes diabéticos puede ser que no presenten dolor. Pacientes mayores de 80 años puede ser que ni siquiera manifiesten ninguna molestia y de repente comiencen a presentar molestias. Entonces, lo único que tendrá de variación es el tiempo. Ese sí podemos tenerlo. Ya tenemos también ahí. El paciente, pues podemos encontrar también que el paciente tenga en algún caso descarga adrenérgica. ¿Por qué descarga adrenérgica? Porque si estamos disminuyendo el volumen de eyección, que ese era el que mantenía el gasto cardíaco, dijimos, pues lo que va a hacer el corazón es tratar de incrementar la frecuencia. Si eyecta menos líquido, voy a eyectar más veces para que pueda llegar a oxigenar el resto de los tejidos. Pero de manera indirecta esto pues una descarga adrenérgica, y ya sabemos que si aumenta la cantidad de latidos, aumenta la fuerza de contracción, pues entonces vamos a llegar a fatigar el corazón, vamos a gastar más rápido el oxígeno que todavía le queda. Frank Starling, para que funcione, necesita que cuando hay una dilatación tenga fuerza suficiente o hay un engrosamiento para producir una contracción efectiva. Pero si está fallando la fuerza de contracción, aunque Frank Starling esté produciendo bien su mecanismo, no va a eyectar más, solamente va a tener
digamos, una retención porque está bombeando, pero no puede bombear la cantidad y va a tener mucho volumen residual que se va a tener que compensar aceptando la cantidad que va nuevamente a incrementar la diástole, pero como sobró de la sístole, se va a comenzar a saturar el corazón izquierdo. Eso va a producir más ruptura de las fibras musculares por sobredistensión. O sea, un infarto puede producir una insuficiencia cardíaca transitoria o severa, dependiendo del tipo la cantidad de área de extensión. Ahora, también puede pasar lo contrario, que en lugar de descarga adrenérgica, hay una descarga colinérgica. ¿Cómo es esto posible? Bueno, lo que pasa es de que cuando ya comienza el dolor como tal, comienza a liberarse una producción exagerada, o sea, muchísima cantidad de acetilcolina. Sí, la acetilcolina, pues dijimos que iba a ser realmente una reacción colinérgica, y esto se iba a presentar sobre todo cuando hay un infarto en la cara diafragmática. No es muy frecuente, lo más frecuente, normal no es, es la descarga adrenérgica. Y pues que ya tiene todo esto, vamos ahora sí a tomar en cuenta los criterios electrocardiográficos. Esos criterios electrocardiográficos pueden ser un tanto digamos repetitivos, porque pues ya los hemos visto antes. Incluso ahorita vamos a ver algún electrocardiograma que vamos a ir viendo de manera directa. Entonces les voy a mostrar. Tenemos que cargar la imagen, se las muestro. Y esta imagen resume todo lo que hemos estado viendo. Ya habíamos visto la evolución de lo que son las isquemias, lesiones y necrosis. Ya dijimos isquemia cuando es inicial, lesión cuando ya está ocurriendo un proceso patológico, pero infarto ya es cuando hay necrosis. Aquí vamos también a regresar a lo que es la división que vimos aquí al principio. Si es subendocárdico o si es subepicárdico. Nada más nos daba como que una imagen indirecta. Aquí ya vamos a ver, recordemos que para cuando hay este tipo de problemas son evolutivos, no se infarta de repente, sino comienza a haber un proceso como tal, y que mínimo 20 minutos puede resistir el miocardio. Después de eso comienza a haber necrosis. Cuando es una isquemia subendocárdica, ya dijimos, solamente iba a haber un acuminamiento, una elevación de lo que es la onda T, mientras que en la subepicárdica iba a ser una inversión de la onda T, onda redondeada, y inversa. Cuando ya hay lesión, comenzamos a tener alteraciones del segmento ST. Sin embargo, estas no son tan pronunciadas. Más de un cuadrito de profundidad o altura, o sea, 1 milivoltio, 0.1 milivoltio, y con duración de mínimo 2 cuadritos, o sea, 0.08 milisegundos. 0.08 segundos, o sea, 80 milisegundos. Pero cuando ya hay un infarto, ya comenzamos a ver criterios un tanto diferentes. En el caso de los problemas subendocárdicos, lo que estamos viendo aquí realmente es subepicárdico. Vamos a ver que cuando es un problema subepicárdico, vamos a tener una onda Q patológica. De hecho, los infartos subepicárdicos se les conoce como infartos Q. Aquí, aparte de eso, iba a haber una disminución de lo que es la onda R poco a poco, pero la elevación de lo que es el CST va a ser hasta 6 cuadritos o más, o sea, 0.6 milivoltios de altura, porque ese es subepicárdico. Y vamos a seguir teniendo la onda T invertida. Conforme avance el tiempo, va a ir disminuyendo la onda R y se va a formar como si fuera una línea de este tipo. Ahora se las muestro. Se va a formar una línea así. Ese sería el trazo que se produciría. Eso, repito, cuando ya pasó el tiempo y ya cicatrizó.
Cuando son problemas subendocárdicos, no va a ocurrir esto, simplemente se va a conservar este tipo de problemas, pero más pronunciado. Y no va a haber una onda Q patológica. Si hay onda Q, pero la normal no va a ser patológica. Esa es la característica principal que vamos a tener. Vamos a hacer pequeño para que les muestre otra imagen que va a ir mostrándonos, pero ahora la evolución. Este es como para recordar cómo se clasificaban. Les voy a mostrar la evolución del cuadro. Aquí, pues, no, ese es de la... Antes más el otro, permítanme tantito. Aquí está. En este caso es de un problema suprepicárdico. Este sería un problema con una adecuada evolución. Si nos damos cuenta, en este caso estamos teniendo en cuenta un complejo LQRS que va a ser normal, que va a ir evolucionando con la aparición de la elevación de ST. Aquí se va a ver más pronunciado el ST con disminución de la onda R y una aparición de la onda Q. Aquí ya se va a observar en 2 o 3 días aproximadamente una onda Q muy elevada, bueno, muy marcada, muy acuminada, mínimo debe tener 1/3 de la altura de la R. Vemos que ya comienza a haber una onda T más profunda y se comienza a ver más marcada la banderita. Suponiendo que se logró revertir el proceso o que se logró reperfundir, pero hubo consecuencia, va a ir disminuyendo el tamaño del ST hasta que se normaliza, pero persistiría la onda T invertida, persistencia igual de la onda Q. Y ya cuando tiene algunas semanas vamos a ver persistencia de la onda Q, pero ya la onda R normal, ST normal y la onda T normal. Lo que nos va a hablar de un infarto antiguo es la onda Q. Eso es lo que vamos a tener en cuanto a la evolución. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Ok. Vamos a ir directamente entonces a tratamiento. Bueno, antes de entrar a tratamiento hay que hablar algo más. Estaba pasando por alto. Aparte también se verían lo que son los criterios, pero ya de enzimas cardíacas y también de biomarcadores. Habíamos hablado de un biomarcador que era las troponinas. Estas también aquí van a tener relevancia. Estas troponinas en este caso tendrían aproximadamente una elevación significativa que vendría siendo mayor de 3 nanogramos sobre litro. Esa sería la cantidad que se puede representar de las troponinas y de las enzimas cardíacas. Va a estar la CPK, creatinfosfoquinasa, pero la fracción MB, que iba a tener digamos que unos niveles normales de 0 a 4 unidades. Aquí van a estar muy elevadas durante las primeras 24 horas, a las 3 horas está elevándose, a las 4 horas ya va a tener el pico máximo y ya al final de los días iba a disminuir después de 3 días. Y por último, la biometría hemática. La biometría. Y esto lo único que vamos a ver es leucocitosis de 12 a 15,000 unidades por cada milímetro cúbico, o sea, por cada mililitro. Esos serían ya los criterios que veríamos de manera directa. También podemos incluir la radiografía, la gamagrama y la resonancia magnética, pero si ya estamos teniendo esos cambios y estamos viendo que son positivos y si el electrocardiograma ya nos está hablando, no vamos a perder tiempo realizando estudios innecesarios y vamos a pasar directamente al tratamiento. Y en el tratamiento pues vamos a tener 2 partes principales. Para empezar de esto hay que recordar que todos los pacientes tienen que estar hospitalizados.
Aparte de esto, vamos a hablar de lo que es el evento. 60 minutos tenemos para poder realizar la reperfusión. Eso es lo que nos comenta el libro. Realmente, pues podemos tener un margen de 60 minutos en la vida real, eso no es de cambio en la vida real, de poder ingresar al paciente al hospital, mínimo en 60 minutos y hasta 90 para tener ya un procedimiento realizado. Eso es lo que debemos de tener. En ese transporte hacia el hospital, se debe de administrar nitroglicerina sublingual. Aquí sí. No viene siendo el caso de una crisis hipertensiva, entonces no es contraindicación la administración de la nitroglicerina ni de los nitratos sublinguales. Aquí sí se pueden administrar porque no buscamos una hipotensión. De por sí no es muy bueno para la tensión arterial, pero sí vamos a tener una mejoría en muchos casos, en otros no. Entonces se tiene que hospitalizar y colocar una vía venosa periférica. A veces los conocemos con el nombre de catéteres. El catéter es el dispositivo, se llama colocación de vía venosa periférica, es ya el procedimiento. Aquí podemos utilizar el catéter para poner líquidos, para obtener muestras de sangre y sobre todo para administrar medicamentos. Para esa no sería. Y ya comenzaríamos ahora sí con los medicamentos. El oxígeno es considerado un medicamento. Aparte de ese, ya vamos a tener ahora sí los antiplaquetarios. Que ya habíamos hablado sobre ellos, que vendría siendo la ASA, como decían que vean, que es el ácido acetilsalicílico. Aquí vamos a iniciar un poquito más fuerte, 320 miligramos dosis inicial y 160 miligramos por día. Y pues esto sería más que suficiente para iniciar el tratamiento, más bien. No es el tratamiento definitivo, es para iniciar el tratamiento. Recordemos que estos no eliminan trombos, sino solamente vamos a tener una prevención, son métodos preventivos. Aunque después que administramos también podemos administrar clopidogrel. 4 tabletas son más que suficiente. Recordamos, las tabletas vienen de 75 miligramos. 300 miligramos también podrían funcionar. También mencionan más como el laxizimab, Plazurel, pero esos son menos, digamos, fáciles de conseguir. Pero se pueden administrar también. Ya que tenemos también los antiagregantes, podemos administrar ahora sí la medicación antiinflamatoria. Vamos a poner antiinflamatorios. En este caso, recordemos que no son antiinflamatorios AINES, sino que iban a ser las estatinas, porque inhibían la proteína C, incrementando la producción del LDL, de transporte, disminuyendo así la capa vulnerable de la misma, es decir, de la placa vulnerable. Al mismo tiempo, los IECAs en dosis bajas, captopril, enalapril, de preferencia captopril, iban a tener un efecto para disminuir la citotoxicidad. Y mediante esto también es dar la estabilidad a la placa vulnerable. Esos también van a ser preventivos, no van a servir como, digamos, como tratamiento definitivo. Solamente son para prevenir la formación de nuevos trombos, o nuevos coágulos en sí. Después de aquí también vamos a tener lo que son fármacos que disminuyen el consumo de oxígeno, así se les abrevia. Aquí vamos a tener igual de primera instancia los nitratos. En este caso, pues ya vimos la nitroglicerina endovenosa, es una buena opción. En la vida real, si no tenemos nitroglicerina, existe la opción de los nitroparches. Son parches de nitroprusiato de sodio, se colocan en el pecho, se absorben vía transdérmica y que también iban a tener una buena respuesta. Eso es en la vida real. Para fines de exámenes vamos a respetar lo que dice el libro. Pero si nosotros estamos ya en práctica clínica, podemos utilizar esto de una manera más rápida. Aquí también entran los betabloqueantes. Recordemos, los betabloqueantes nos van a disminuir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción. Entonces, van también a favorecer muy rápidamente la disminución del consumo de oxígeno. Además, este tipo de fármacos, los betabloqueantes, también disminuyen de manera considerable lo que es el dolor cardíaco. Obviamente no son
analgésicos, pero pues pueden favorecerlo debido a que disminuyen lo que es el metabolismo anaeróbico. Esa es la ventaja que tiene. Ya que administramos esto, que es el tratamiento médico, podemos recurrir ahora al tratamiento primario, se le llama, que es la llamada angioplastía primaria. La angioplastía primaria, pues en sí va a ser un método de tratamiento quirúrgico. Ya habíamos comentado que en el caso de los procedimientos quirúrgicos podían ser por varios tipos. En este caso, el más común viene siendo el que se llama colocación de stent. Ese viene siendo la más frecuente, que viene siendo, vamos a verlo directamente por fluoroscopía. Por ejemplo, estamos primero evaluando, en esta imagen, por ejemplo, estaríamos evaluando la utilización de una fluoroscopía, puede ser también guiado por ultrasonido, una fluoroscopía para poder identificar la arteria afectada. Vemos cómo está afectada, un proceso obstructivo, disminuye el calibre. Aquí como tal todavía no hay una interrupción completa, porque si no, no habría perfusión hacia este lado. Pero pues sí vemos que está demasiado disminuido, porque inclusive así se ve solamente una porción unida. Y después del procedimiento, pues vemos que ya está completamente restaurado. Pero, ¿cómo se hacen sí estos procedimientos? Vamos a poner pequeño hacia acá. Y vamos a poner se llama colocación de stent. Vemos cómo tiene estas marcas en la figura A, tenemos lo que es las placas. Esta es la representación de una zona muy similar a esta, que tiene la flecha en la figura A. Y aquí en este caso vemos que hacen referencia a que tienen un daño porque tiene cuarteaduras, o sea, es una placa vulnerable. El catéter que se introduce tiene un globo aquí que se puede insuflar. Primero se introduce hasta pasarlo. De acto seguido se infla el globito. Vemos cómo se está inflando. Y eso va haciendo que, aunque tiene una placa de ateroma, se expanda la arteria y permita una entrada más factible de aire. Y aquí en la C, vemos cómo ya dejó libre el camino. A veces se puede hacer solo con dilatación de globitos. También se colocan stent. Ahorita les muestro una de colocación de stent. Vamos a hacerlos. ¿Vemos? Y aquí en este caso sí tendríamos la angioplastía, que viene siendo la normal, con balón dilatador. Vemos que se coloca, se insufla y ya queda así. En este caso, pues, la del otro lado viene siendo con colocación de stent, que aparte que se hace una dilatación, se coloca una malla. Esta malla viene aquí colapsado, viene siendo como una cadenita, si nos damos cuenta, alrededor de lo que es el globo previo a la insuflación. Ya que tenemos esto así, pues ya se asegura mediante fluoroscopía o ultrasonido, y allí se comienza a insuflar el globo. El stent, una vez dilatado, permanece abierto, y es una más confiable todavía para mantener abierta la vía permeable. Esto se llama angioplastía primaria. Ocurre durante los primeros 60 minutos, lo cual a veces es un poco complicado cuando el paciente llega un poco grave. Ahora, cuando tenemos poco tiempo para realizarla o no pudimos realizarlo, se hace lo que es la angioplastía de rescate, que prácticamente viene siendo lo mismo, pero cuando ya pasó más tiempo. Tenemos una última opción que también es muy viable, que se le llama fármacos o fármacos invasivos. Se le llama terapia fármaco-invasiva, así se le llama.
de tratamientos con terapia fármaco-invasiva vienen siendo directamente lo que son trombolíticos, así se llaman. Los trombolíticos son fármacos análogos de lo que viene siendo el plasminógeno tisular. Este, si recordamos tantito, va a ser el encargado de degradar las redes de fibrina más longevas durante lo que es la formación de un coágulo o un trombo. Eso es un mecanismo normal, por así decirlo, que lo va a hacer. Nosotros podemos valernos de esto para ayudar a que se produzca una eliminación directa. Ok, tenemos entonces esta que viene siendo ya les estaba comentando de los fármacos o terapia fármaco-invasiva, son trombolíticos. Entonces tenemos en primera instancia el activador de plasminógeno tisular, que lo que hace es incrementar la producción de este plasminógeno. También tenemos otros que sí son trombolíticos directos, como la alteplasa y la tenecteplasa. En el caso de la tenecteplasa, la dosis va a ser por kilo de peso. Hay un esquema ya establecido para esto. Y esos son los fármacos que podemos utilizar de manera directa. Ya cuando tenemos este tipo de problemas en tratamiento, la evolución pues ya la mencionamos previamente y puede ser vamos a tener una evolución similar a lo que está ocurriendo aquí, si el tratamiento fue el adecuado. Cuando ya fue restablecido el flujo sanguíneo, puede ocurrir algo que se llama fenómeno renal-reflujo, en el cual se viene una persistencia de que el miocardio se comporte como si no hubiera oxígeno. Sin embargo, pues sí tiene el oxígeno, ya hay una reperfusión. Eso pues puede ser, no es muy común, pero puede pasar. Simplemente se tiene que esperar más tiempo para que pueda recuperar. Y por último vamos a ver de manera rápida, es que finalice la llamada, el que se llama infarto de ventrículo derecho. Este pues viene siendo normalmente una extensión de lo que es el ventrículo izquierdo. Ya habíamos visto las causas del por qué es más difícil que se infarte este ventrículo. Y pues dentro de las características de cuándo sospecharlo, pues un dolor anginoso, clásico, pero en el cual solo B1 presente los cambios. De ahí en fuera, todos los demás vectores precordiales, pues no, lo cual se hace un poco sospechoso. Entonces, en estos casos, colocamos las que llamamos precordiales derechas. Que esas precordiales derechas, pues ya las habíamos mencionado antes, viene siendo digamos, una colocación simétrica, muy similar a la que tenemos para lo que es la aplicación del electrocardiograma. Sin embargo, ahora del lado derecho. Entonces voy a poner una imagen de esto aquí para que vayamos viendo qué cambios hay. Prácticamente va a ser lo mismo, B1, B2, B3, B4, B5, B6, pero ahora hacia el lado derecho. Vamos a ir viendo específicamente este ventrículo. Ahora, en este ventrículo hay que tener mucho cuidado. Normalmente están contraindicados lo que son los diuréticos y los nitratos. Sobre todo si hay una hipotensión o bien si hay una presión pulmonar capilar normal o disminuida, porque en estos casos vamos a llevar una falla cardíaca. Además de esto, los cambios que íbamos a tener aquí
era justamente que encontramos datos de vamos a tener datos de insuficiencia derecha. Eso es lo que vamos a encontrar precisamente, distensión yugular y demás. Los criterios van a ser prácticamente los mismos que aquí. Simplemente vamos a tener los mismos datos electrocardiográficos. No va a haber una diferencia de este. Ahora, si entonces los diuréticos y sobre todo los nitratos están disminuidos, aquí tampoco recomendamos dar beta bloqueantes porque también va a caer en una falla cardíaca, en una crisis hipotensiva, ahora al contrario. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Con inotrópicos positivos. Estos inotrópicos positivos van a encargarse de incrementar la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, incluso si hay ese tipo de problemas, porque necesitamos que bombee sangre al ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo va a tener una disminución del flujo, y mediante esto, pues vamos a tener falla cardíaca. Entonces, ese es el tratamiento. Y pues, el tratamiento definitivo es la angioplastia primaria. Y eso es todo lo que veríamos del tratamiento de aquí. Habíamos comentado de una variante que es la muerte, el síndrome de muerte súbita, cuando hay infartos masivos, y pues en estos casos se necesitaba dar bueno, pues no tiene un tratamiento como tal, solamente es la evolución lo que se describe. ¿Preguntas o dudas? Bueno, si no hay preguntas, pues vamos a terminar aquí la clase. Repasen bien esta parte, para que comencemos ya la siguiente clase con insuficiencia cardíaca. Bueno, el lunes vamos a tener el examen el oral. Va a llegar solamente hasta insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca, pues, lo único que hay que verificar mucho son las causas. En el caso de las causas de insuficiencia cardíaca, vamos a tener que es realmente, bueno, la definición es muy variable. Inclusive los mismos autores no han establecido una directa, pero para fines prácticos menciona el mismo libro que la insuficiencia cardíaca se va a hacer cuando el corazón está eyectando menos cantidad de volumen del que debería. Corazón